Hola, buenas tardes. Bueno, ahí veo que está Cintia. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando, que vaya llegando la emisión. Bueno, el tema que teníamos para hoy, a ver, bajar acá el chat. Hola Laura, hola Marelis. El tema que teníamos para hoy ronda acerca de la tensión, la angustia y el miedo. Es un trabajo largo. Hola Marcela, hola Cherry, hola Nubia. Hoy lo vamos a empezar y seguramente vamos a tener que continuar uno o dos domingos más, seguramente, porque es un trabajo bastante extenso. Está basado, hola Rosario, está basado en un trabajo de Antonio Bley, en un libro que justamente se llama así, Tensión, Angustia y Miedo. Bueno, ustedes saben que Antonio Bley en sí no escribió libros específicamente él, sino que sus libros, hola María, sus libros fueron digamos, transcripciones de sus cursos, de sus conferencias, lo que él hacía, ¿no? Y que hizo durante, no sé, como 40 años se dedicó a hacer esto. Hola Estela, hola Julio. Bueno, yo tengo preparado, bueno, algunas imágenes y después también tengo preparado un video con un trabajo de centramiento de Antonio Bley, hecho por Antonio Bley, o sea, con la voz de Antonio Bley, con el texto, ¿no?, de su ejercicio de centramiento. Así que vamos a ver si podemos hacer todo hoy, porque me gustaría que practicáramos ese ejercicio y que ustedes vieran de qué se trataba, ¿no? Bueno, ¿estamos todos listos ya? Yo hice una primera imagen, que ahora la voy a poner, que es esta. Van a ver ahora cuando aparezca, ¿no? Ahí está. Antonio Bley usaba mucho esta palabra, demanda, ¿sí? Demanda la podríamos traducir nosotros acá, ¿no? Como lo que nosotros le llamamos el anhelo, el deseo, ¿no? Lo que quiero, ¿sí? Pero fíjense en que yo hice el cuadrito, ¿no? Con demanda, puse respuesta a la demanda y puse el conflicto. Y ahora vamos a ir viendo por qué Antonio Bley dice esto, ¿sí? Todos los problemas que tenemos de tensión, miedo y angustia han llegado a ser hoy día tan evidentes y tan reconocidos por todo el mundo que no tiene sentido llamar la atención sobre su importancia y sus graves consecuencias en la vida íntima, profesional, familiar y social del individuo. Por ello, sigue siendo un problema vigente, y ahora más que nunca, al encontrar caminos prácticos de solución al alcance de toda persona seriamente interesada, no ya entaponar los síntomas, sino el resolver la cuestión de una vez por todas al nivel de las causas. Tenemos que tener en cuenta que, hola Silma, que el trabajo de Antonio Bley está basado siempre en filosofías no dualistas, ¿sí? Él fue un estudioso de todos estos maestros de no dualidad y podríamos decir que él implementó su propio método. Si observamos con atención, veremos que la vida de cada persona parece desenvolverse en un clima de conflicto permanente, de lucha. Una lucha que podríamos decir tiene lugar entre dos elementos. Por un lado está la demanda. La demanda es una demanda de necesidades, de aspiraciones, por las cuales uno carece de paz, de bienestar, de felicidad y de esa plenitud que anhela. Y por otro lado está la respuesta a esta demanda, que viene a ser una respuesta que está condicionada por el mundo, por la sociedad, por el ambiente en que vive la persona, y que se traduce en una serie de obligaciones,
impuestas por el ritmo de la sociedad, de la vida, actuando sobre el individuo. Por las limitaciones que la persona vive tanto en sí mismo como en lo que el exterior es capaz de dar, se siente condicionada. Estas circunstancias son siempre inestables y en unos momentos pueden ser favorables y en otros adversas. Este movimiento entre la demanda y la respuesta a la demanda es lo que ocasiona el conflicto y es de donde surgen todos nuestros problemas. O sea, una cosa es lo que yo quiero, podríamos traducirlo, ¿no? Lo que yo quiero como individuo y que me siento limitado, y otra cosa es la respuesta que me da la sociedad, ¿no? A la satisfacción de mis necesidades. Como me siento que la sociedad, o sea, el mundo, no satisface mis anhelos, mis demandas, esto genera en mí un conflicto. Por eso todos nos experimentamos como que tenemos problemas, ¿no? O que estamos en lucha, ¿no? Como dos fuerzas, una interna, que es lo que yo quiero realmente, y otra externa, que es lo que la sociedad me impone. Él a estos problemas, digamos, estos conflictos, o estas demandas, podríamos decir, las dividió en 3 niveles, que ahora los vamos a ver acá. Uno individual, uno social y otro espiritual. Todos acá tenemos estos 3 tipos de demandas, ¿no? El individual, el social y el espiritual. En individual, fíjense en que ahí puse físico, nivel vital, nivel afectivo, nivel mental. En el social, sentirse integrado, sentirse útil, darme cuenta que necesito de la sociedad. Y en el espiritual estaría todo lo ético, estético, la verdad, el poder supremo. Ahora vamos a ver qué es lo que Antonio Bley dice acerca de estos 3 niveles de demanda que tenemos todos interiores. A nivel individual, la demanda se manifiesta primero en un nivel interno. Es la demanda de desarrollo, de expresión y de satisfacción. Esto es lo que sentimos a nivel físico. Es decir, importa la necesidad de un ambiente exterior propicio, condiciones climatológicas favorables, una casa, seguridad, una estabilidad económica. Todo lo que necesitamos para tener en este nivel físico un buen desarrollo. Pero a nivel vital también nos referimos a lo que son los instintos, las fuerzas instintivas que buscan expresión. Y el nivel afectivo sería todo lo que nosotros buscamos expresar, nuestros sentimientos positivos. Y finalmente la necesidad mental, intelectual, por la que nosotros queremos comprender, conocer, tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea y entenderlo. Esas son las 3 necesidades que tenemos a nivel físico o individual, podríamos decir. Pero también tenemos demandas a nivel social, que son las de sentirse integrado en la sociedad, con el resto de las personas, sentirse aceptado, protegido. Yo necesito sentirme que pertenezco a un conjunto, que formo parte de él, porque si me siento excluido del grupo, me siento frustrado, siento angustia. Y aquí vemos también el problema de que la persona está buscando, por un lado, independencia, el respeto a su propia personalidad, quiere ser ella misma, quiere ser original, pero por otro lado necesita que la sociedad lo comprenda, lo acepte y lo admita. Necesita sentirse funcionando junto con los demás. Hemos de ver cómo las personas tienden a ir a lugares donde hay otras personas, aunque unos y otros no se conozcan, y vivan sin decirse nada. El hecho de sentirse en compañía es una expresión sencilla, simple, de esta necesidad fundamental de sentirnos integrados, no solo por la presencia física,
sino por la comprensión y aceptación de las demás personas. O sea que por un lado quiero ser individual. Hola María, hola Marcela. Por un lado yo quiero ser individual, independiente. Hola Mauri. Pero por otro lado necesito que esa sociedad me valide, ¿sí? Me integre y me acepte, sentirme aceptado por los demás. Eso crea un conflicto, porque no siempre es lo que sucede, ¿no? Además, dentro de este nivel social, sentimos la necesidad de sentirnos útiles. Yo intuyo que mi función ha de ser positiva en relación con los demás. Es de sentir que hago algo, que no estoy viviendo a expensas del resto, que estoy ganándome lo que recibo y que en cierta forma estoy colaborando para que todo funcione mejor. Y en otro escalón superior, necesito que la sociedad funcione bien, que las demás personas que yo conozco vivan lo mejor posible. Aunque yo viva bien, si veo que los demás pasan muchas necesidades, muchas dificultades, a medida que mi sensibilidad va madurando, esto me hace sentir incómodo y desagradable. Hola Araceli, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? O sea, queremos una sociedad que funcione bien, porque claro, por más que yo me sienta bien o integrado dentro de la sociedad, al mismo tiempo el ver que otros la pasan mal, eso me crea malestar. Y después tenemos la demanda a nivel espiritual, ¿no? Que todos tenemos una aspiración hacia lo que es el bien, una aspiración de tipo ético, una inclinación hacia todo lo que es bello, armónico, estético, una tendencia hacia el conocimiento de la verdad, de la evidencia de las cosas, de todo, un grado superior y una participación o integración con lo que intuimos en el nombre de poder supremo. Aquí tenemos una gama de necesidades, de demandas, que la persona está viviendo, cada cual en grado diferente, pero que en un sentido u otro, esto está en todos nosotros, ¿sí? Estas tres demandas están en todos nosotros. Por eso vamos a ir descubriendo. A ver, acá puse la que sigue. ¿Cómo actúa la sociedad sobre el individuo? ¿No? Porque por más que yo diga, ¿no? Más que los que estudiamos no dualidad, digamos que bueno, sabemos que el mundo no existe, que es toda una proyección y bla 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 bla, todos nos creemos vivir en un mundo y creemos estar inmersos en una sociedad, ¿no? Eso es lo que todos experimentamos aquí. Ante estas demandas, ¿qué ocurre? Porque tales demandas nosotros tratamos de satisfacerlas a través de los demás, a través de nuestro contacto, con nuestra interacción con los demás. Vemos que la sociedad actúa sobre el individuo de dos formas. A. Satisfaciendo muchas de sus necesidades, porque si no fuera así, como individuos moriríamos. Necesitamos cuidados desde la infancia, que se nos enseñe, que se nos proteja, que se nos ayude, que se nos den los medios, tanto en el aspecto físico, afectivo, como intelectual. La sociedad, en forma de la familia, de la enseñanza, del ambiente, proporciona estas cosas. Por lo tanto, satisface varias de estas necesidades, no todas, y no siempre las hace del todo. Pero el hecho es que, a cambio de esta satisfacción a nuestras necesidades, la sociedad tiene una acción activa sobre nosotros, directa. Y en el punto B, vemos que dice imponiendo unas condiciones. Con su molde, sus criterios de valoración y de conducta, la sociedad nos dice lo que es bueno y lo que es malo, o lo que no es bueno, ¿no? Nos dice cómo nos hemos de conducir para ser valorados por los demás. Nos dice cómo hemos de pensar, cómo hemos de actuar, en qué consisten nuestras virtudes y nuestros defectos,
La sociedad nos va dando una norma que se convertirá en una exigencia constante. Y cada vez que yo me separe de esta norma, voy a ser criticado. La oposición e incluso el rechazo patente de la sociedad, representada por la familia en primer lugar, y luego por el círculo de amistades, por la escuela, por la esfera laboral y por todas las personas con quienes tenga una relación social. Muchos de estos valores que la sociedad enseña, nos impone, tienen sin duda un carácter necesario y útil. Nosotros necesitamos ser educados socialmente. Debemos darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad al vivir junto con los demás. Responsabilidad que nos impone unas limitaciones a nuestra libertad individual en beneficio del bien colectivo. Por eso yo no puedo dar rienda suelta a mis caprichos, a mis impulsos. Debo subordinarme a lo que es el bien común. En ese sentido, las normas de educación y valoración que nos da la sociedad son correctas en general. El problema está en que la sociedad nos impone estas normas como una exclusiva, como las únicas. La sociedad nos dice que hemos de ser esto, pero al hacerlo excluye cualquier otra cosa, y este es el problema. La sociedad da sus normas de acuerdo con el bien de la sociedad, pero no de acuerdo con el bien del individuo. No satisface todas las necesidades del individuo, solo satisface las necesidades sociales y se esfuerza para que todos los elementos sean útiles desde el punto de vista social. ¿Y qué es ser útil desde el punto de vista social? Ser una persona de orden, integrada, que acepta las normas y que además es una persona productiva dentro del conjunto. Si nos fijamos bien, esto ocurre también dentro de la familia. Tenemos que ser personas de orden, obedientes, tener disciplina, aprovechar el tiempo, estudiar y después trabajar. Estas son las normas de la educación que vemos como que son de orden social. En cambio hay otras necesidades que son de orden individual que quedan insatisfechas. Esta gama de necesidades individuales que hemos expuesto al principio, a nivel afectivo, vital, físico y mental, exigen que yo desarrolle todas estas posibilidades, todas mis capacidades vitales, afectivas, intelectuales y espirituales. Solo mediante este desarrollo yo consigo vivir una plenitud de mi vida y llego a una culminación de mi vida. En cambio, la sociedad tiene otro punto de vista. En lugar de velar por este desarrollo completo, la sociedad lo único que vigila y estimula es que seamos unas personas no disyuntivas dentro del conjunto y unas personas útiles. Esto es así como nos vivimos nosotros dentro de este mundo, ¿no? Por un lado, parece que tenemos, ¿no?, necesidades que la sociedad nos satisface, pero no nos satisface las necesidades individuales. Cada uno, aparentemente, ¿no?, tiene diferentes demandas. Y esto es lo que en sí crea el gran conflicto en nuestra existencia llamada humana, porque parece que yo quiero unas cosas, pero la sociedad me impone otras y no responde a mis demandas individuales. Hola Antonella, bienvenida. Esto produce una insatisfacción parcial, porque en la medida que yo no puedo expresar, desarrollar, actualizar mis facultades, yo me siento frustrado, insatisfecho. Los patrones impuestos actúan en mí de dos maneras. Por una parte los acepto, los asimilo, los incorporo y los hago mío.
Pero a la vez que yo acepto estos patrones de conducta y de valoración como míos, no solo porque me lo dicen, sino porque yo ya pienso esto por mí mismo, se produce también una reacción de protesta o de rechazo por esta imposición. O sea que por un lado vivimos la sociedad como algo valioso, porque nos ayuda, y por otro lado vivimos como algo que se nos impone de alguna forma y que se opone a nuestra libertad. Esto yo creo que todos, ¿no es cierto?, lo experimentamos aquí. Hoy en día, ¿no?, con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no?, de la pandemia, lo vemos mucho más al rojo vivo, porque, bueno, vemos que digamos, se nos dice, ¿no?, que tenemos que respetar ciertas normas, ciertos protocolos, que aquí que allá, y nos sentimos todos al mismo tiempo como limitados hoy en día, porque no podemos hacer esas cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Eso hoy en día lo estamos viendo claramente, ¿no? Pero bueno, esto acá Antonio Bley lo está contando de una manera, hola Helen, lo está contando de una manera general, ¿no? Ahora todo esto trae unos resultados, por eso puse ahí resultados de esta acción. Como resultado de todo esto que vivimos, ¿no?, esta oposición entre mis demandas individuales y las demandas del mundo, en vez de decir sociedad, vamos a decir el mundo, ¿no? Primero, todos vivimos una deficiente actualización de nuestras energías. ¿Por qué? Yo tengo en mí pendiente de desarrollo, especialmente mis energías de tipo vital y de tipo afectivo. Y cuando ello ocurre, se expresará en una deficiencia en el desarrollo de mi personalidad, porque la sociedad me ha enseñado que tengo que ser muy obediente y muy bueno, muy pacífico. No me estimula a que toda mi vitalidad salga. Al contrario, me enseña a reprimirme no solo sexualmente, sino que me reprime también a controlar mis impulsos. Por lo tanto, mis energías no solo no encuentran un camino de salida, sino que se les impone una norma de censura, como si fuesen cosas en sí específicamente malas, ya que si las hago voy a ser reprimido, criticado y rechazado por los demás. Esto produce en mí una insuficiencia de desarrollo de mi personalidad. Y esta insuficiencia de desarrollo, esta pobreza, podríamos decir, es lo que me hace sentir débil. Es como si mi personalidad, mi yo, lo que puedo llamar la experiencia que tengo de mí, el yo experiencia, no se hubiera desarrollado de un modo pleno, porque no me he vivido totalmente. Estas energías que le faltan por vivir es lo que le falta por vivirse del todo a cada uno de nosotros. Por lo tanto, podríamos decir que se vive en un estado insuficiente, en un estado de debilidad en la fuerza y conciencia de uno mismo. Esto se traduce en inseguridad, insatisfacción, timidez o agresividad. Ambas son las formas en que reaccionamos ante la inseguridad interior. O bien uno reacciona recluyéndose hacia adentro y se hace tímido y tiene complejo de inferioridad, o bien esta inseguridad interior uno reacciona de manera agresiva, rechazando, protestando en contra, ¿no? Esto lo podemos ver en la sociedad, las personas que les gusta manifestarse, ¿vieron? Por cualquier cosa salen a hacer una manifestación. Lo importante es estar en oposición a algo. Todo depende de la energía que haya adentro y de que esta energía se repliegue hacia adentro o se proyecte hacia afuera. Otra consecuencia es, además de la inseguridad, es que la persona siente la necesidad de desarrollar
de llegar a vivir del todo esto, y lo que pasa es que no sabe lo que es esto, y lo que queda empuja, constata solamente que se siente débil, que no está satisfecho, y quiere llegar a una satisfacción, quiere llegar a ser fuerte. De algún modo quiere reivindicarse, llegar a una afirmación plena de sí mismo. Necesita llegar a lo que él vivirá como un triunfo, el triunfo de poder demostrar a los demás que él es fuerte, que él vale, el triunfo que hace una función de reivindicación. Por lo tanto, vivirá por un lado su necesidad de afirmarse y por otro lado de triunfar. Miren todo lo que crea esta oposición, ¿no? Dentro de nosotros. Hola Gabo, bienvenido. Segundo, fíjense que en el punto 2, ahí en el cuadro dice, apoyo casi exclusivo sobre la mente. Otro resultado de esta situación, de esta deficiencia, es que como la persona se encuentra desgarrada entre las cosas que le vienen impuestas del exterior y aquellas que ha de controlar procedentes del interior que no están permitidas, entonces no tiene más remedio que utilizar la mente como mecanismo regulador de estas exigencias contradictorias que son las posibilidades de fuera y las posibilidades de dentro. La persona vive entre dos fuerzas, lo que a mí me gustaría hacer, pero no puedo porque es peligroso, porque despertaría la protesta, las iras o las críticas, y lo que me piden que haga, o lo que yo me atrevo a hacer o considero que es un esfuerzo excesivo, o también lo que temo que me ocurra del exterior. Hola Alex. Yo tengo que estar de alguna manera vigilando, controlando, ordenando lo de dentro y lo de fuera. La mente cumple entonces esta función reguladora. Pero ¿qué ocurre? Que la mente, debido a este conflicto, pasa a ocupar un lugar primordial, porque para mí esa necesidad de controlar es una exigencia constante. Constantemente he de estar vigilando que no diga nada que no esté bien, que no haga nada que no esté bien, cómo aprovechar las situaciones, cómo he de actuar en este momento y qué debo hacer en el momento siguiente. La mente adquiere la prioridad 1 y sin darse cuenta va trasladando todo su modo de vida a la mente, pero esta mente no funciona de un modo correcto. No se utiliza adecuadamente porque la función de la mente es el de percibir las cosas tal como son, pero como yo estoy metido en este conflicto entre lo que deseo y lo que puedo o no puedo, lo que debo y lo que no debo, entonces la mente se pone al servicio de este conflicto, de este problema, y ya no funciona con objetividad, como un espejo que estuviera reflejando las cosas de dentro y de fuera, sino que la utilizo para satisfacer mis deseos, para conseguir que lo exterior se supedite al interior o para congraciarme con el exterior, de modo que éste me ayude y me favorezca. ¿No? Acá este tipo de mente que se está refiriendo Antonio Bley es a la mente pequeña, ¿no? A la mente esta que le llamo pensante, ¿no? Que, bueno, que nosotros conocemos como ego, este sistema de pensamiento, ¿no? Este pensarme continuamente, reinventarme para poder ver cómo satisfago todas estas contradicciones que encuentro entre lo que yo quiero internamente y lo que parece que el mundo ahí fuera me ofrece. Entonces esta mente ya no es la mente funcionando correctamente, sino que efectúa una función egocéntrica. Ya no es la mente objetiva, es la mente al servicio de uno mismo, de las necesidades personales, de los problemas personales, de los conflictos internos. Por eso, porque la mente deja de efectuar su función de reflejo objetivo, imparcial de las cosas,
deja de reflejar la realidad en sí y solamente refleja lo que yo deseo y lo que yo temo. De ahí que yo tenga que estar constantemente viviéndolo todo en la mente. De ahí que yo me vaya separando más y más de lo que es mi espontaneidad, mi sentimiento profundo, mis necesidades instintivas, que me sitúe más y más solamente en la idea, si esto se puede o no se puede, si es correcto o no es correcto. Hola Carol, ¿cómo todos nos vivimos así, no? O sea, estamos hablando de un nivel, acá olvidemos por un rato el curso de milagros, para no confundir niveles. Estamos hablando en el nivel acá, donde yo me percibo. ¿Por qué me percibo así? Siempre en conflicto, siempre en lucha. Entonces contemplo el exterior desde mi mente y estoy catalogando todo lo exterior y me paso la vida interpretando ese exterior, aquello que me es útil, lo que no me es útil, lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que me ayuda, lo que me es perjudicial. Entonces las personas para mí son símbolos, meras imágenes con una valoración positiva o negativa. Dejo de establecer el contacto interno, viviente, directo. Dejo de tener una sintonía con lo que está vivo dentro de la persona. Dejo de percibir sus estados. Dejo de percibir la significación de todo lo que la persona expresa. Y veo a la persona solo como una imagen que he de interpretar constantemente para ver si va a favor de mi fórmula mental o si va en contra. Esto hace que nos hayamos mentalizado y que estemos viviendo a un nivel intelectual que nos aleja por completo de nuestra espontaneidad, ¿no? Ya esto lo vimos otras veces, ¿no? Que cuando somos niños, el ser espontáneos, por eso nos gustan tanto los niños y nos caen también casi todos los niños, ¿no? Ellos son espontáneos, y esa espontaneidad la vamos perdiendo y nos vamos convirtiendo, ¿no?, como unos tipos robots que tenemos que hacer las cosas que al mundo le gustan. No puedo ser más yo mismo, no puedo expresarme, ¿no? En el punto 3, fíjense en que dice nacimiento del yo-idea. Esto del yo-idea ya lo hemos hablado varias veces, pero ahora vamos a recalcar qué es este yo-idea. En este reino mental surge una estructura que es el resultado de la presión interior y de la presión exterior. Es decir, mi vida está teniendo lugar en una polaridad, yo-mundo, mundo-yo. Y constantemente tengo que estar regulando una cosa y la otra. El mundo va a mi favor, esta persona es buena, me ayuda, esto que quiero, que deseo, puedo hacerlo. No me acarreará consecuencias desagradables. Como resultado de esta polaridad entre el mundo y mis fuerzas interiores surge una estructura que es la que llamo yo. Es una idea dentro de la mente, una idea de mí. Pero una idea de mí que es resultado de la presión de lo interior y de lo exterior. Y está justo en medio, entre los impulsos y el impacto de la sociedad en mí. Se crea pues una estación reguladora, controladora, que está separándome, podría decir, de lo otro, pero que no es mi realidad. Esta noción es muy importante. Yo antes vivía unas fuerzas, vivía mis impulsos, mis necesidades, recibía impresiones del exterior y se producía una interacción total, profunda, libre, entre yo y el mundo. Esto sucedía así cuando yo era pequeño. Hola, Zulema. El libro se llama Tensión, Miedo y Angustia, de Antonio Bley. Ahora en un ratito vamos a ver algo de Antonio Bley, que es el ejercicio de centramiento, y de paso van a conocer a Antonio Bley. Antonio Bley, yo no sé si les conté la historia, sí, yo creo que les conté en el curso que hicimos de cómo sanar tu vida. Él era psicólogo común, así como en la psicología común.
Pero un día se dio cuenta que no funcionaba, ¿no? Hola Selenia, que no funcionaba la psicología común y comenzó digamos, a incorporar, ¿no? A la psicología esto que él llamó psicología transpersonal, o sea que trasciende la persona. Él es como que hizo bueno, hizo muchos cursos, ¿no? Para que nos pudiéramos dar cuenta que en realidad nosotros lo que realmente somos, ¿no? Lo podemos expresar aquí, ¿no? A pesar de que nos percibamos como una persona, o sea que podemos trascender la persona. Tiene muchos libros, tiene como 40 libros, no sé cuántos libros hay de Antonio Bley. Bueno, este es uno de ellos, ¿no? De unas charlas que él daba, ¿no? Lo que pasa es que él usa unos vocabularios muy específicos, que algunos, bueno, los chicos que ya estuvieron haciendo el otro curso capaz que les resuena. Pero él habla mucho de este yo idea, de esta idea que yo tengo de mí, lo que yo creo que soy. Yo creo que soy así y me defino de una manera. ¿Mm? Bueno, entonces, llega un momento, ¿no? En el que empiezan a surgir, cuando el niño es niño, llega un punto de cuando todos éramos niños, que empezaron a surgir esto que él llama la censura, ¿no? Donde se me decía que eso no estaba bien que lo hiciera. Entonces yo empecé a controlar mis impulsos, ¿sí? Y desde esta profundidad, y establecí como una frontera, ¿no? Antes de entrar en mí, él le llama una aduana. Vieron que cuando uno viaja de un país a otro, que tiene que cruzar la frontera, tiene que pasar por la aduana, ¿no? Bueno, él le llama como una aduana externa, entre el exterior, lo exterior de mi mente para controlar, por un lado, los impulsos que están dentro y por otro lado, el impacto del exterior que está fuera de esta aduana. ¿Mm? Por eso todos vivimos esta represión. Tenemos que darnos cuenta de cuánto reprimimos. Cuando lo vemos a un nivel más profundo, ¿no? Como por ejemplo los que estudiamos el curso de milagros, ay, no sé qué pasa con los perros, soy de los vecinos que ladran como locos. No son mis perros, son los perros de los vecinos. Todos nos sentimos así, como que hay algo dentro nuestro que quiere salir y no lo podemos expresar. Por eso todos vivimos esta eterna frustración, ¿no? Por eso vivimos buscando fuera algo que nos haga felices, porque no somos capaces de hacernos felices a nosotros mismos. ¿Mm? Porque tenemos que luchar entre lo que nosotros le llamamos el exterior y el interior. Lo que por un lado mi demanda interna me pide y por otro lado lo que la sociedad me impone. Y regular esto y establecer una armonía entre esto es sumamente conflictivo. Por eso todos terminamos en un punto de nuestra aparente experiencia yendo hacia estos caminos que le llamamos espirituales, porque nos damos cuenta que en el mundo nada funciona, ¿no? Bien, Antonio Bley dice que esta aduana, ¿no? Esta aduana que sería por donde tienen que pasar, viene a ser como el filtro, podríamos decir, ¿no? Hola, Crisel. No es el centro, nuestro centro. Es como una estación de servicio, una delegación, una sucursal funcional cuyo objetivo es controlar una situación de emergencia. El conflicto está entre lo que yo llamo impulso y lo que llamo mundo. Se trata de ver que este yo idea, esta idea que me formé de mí, no es mi realidad, es tan solo una idea, un símbolo que está en medio de unas cosas que vivo como mías y de otras cosas que vivo como no mías. Y que de la interacción de estas dos cosas se forma una noción funcional del yo. Este yo no es mi verdadera realidad. La prueba de ello está en que cuando estoy muy enfermo
Este yo idea no me sirve para nada. Son mis mecanismos del yo experiencia los que pueden y los que me curan. Es decir, mi yo idea es una función externa, accidental, útil para esta función de controlar impulsos y de controlar impactos, pero no me representa mi propia verdad. Bien, así nos vivimos todos. 4. En el 4 puse estructuración simultánea de dos nuevos sectores. En el momento en que nace en mí este yo idea, divide en dos el mundo que antes existía de interacción yo-mundo. Este yo idea separa en mi interior dos cosas. Por un lado, lo que yo quiero llegar a ser para realizar esta afirmación y reivindicación. Y por otro, todo lo que es contrario, lo que se opone a esta realización de este yo ideal que quiero llegar a ser. O sea que mi mundo interior queda automáticamente dividido por este yo idea en dos zonas. La de arriba, la buena, donde está lo valioso, lo que yo deseo, porque lo asocio con mi futura realización. Y luego la otra zona que está por debajo, que están todas las cosas prohibidas, reprimidas, rechazadas, por todo lo que yo no debo vivir si quiero llegar a ser esta persona tal como la he imaginado o tal como me la han hecho creer. Este yo idealizado, yo ideal, con todos sus valores, sentimientos, emociones, por un lado, se opone y se contrapone a este submundo, a este sub-yo, que le podemos llamar inconsciente, el mundo reprimido, pero que debe su existencia solo a la acción de este yo idea. Cuanto más cosas haya reprimidas en mi yo profundo, en el inconsciente, Antonio Bley le llama al inconsciente el yo profundo, ¿no? Más necesidad tendré yo de llegar a una plenitud futura de un modo u otro. Mayor será la fuerza del yo idealizado. Fíjense, cuanto más hay reprimido en mi inconsciente, más fuerte es el impulso de alcanzar este yo idealizado. Pero cuantas más cosas tenga reprimidas, más débil va a ser mi yo experiencia, o sea, el yo que experimento acá, en el presente. Porque quiere decir que habré vivido menos cosas. Claro, porque estoy todo el tiempo con mi mente, o en un futuro idealizado, o en un pasado yo idea, pero nunca me estoy viviendo en el yo experiencia. Todo lo que queda dentro reprimido, todo lo que no se puede expresar, él le llama actualizar. Él utiliza mucho esta palabra actualizar, por eso habla mucho de la actualización del ser, porque él dice que día a día, el yo experiencia es lo que vamos viviendo, ¿no? Día a día, ¿no? Hola Crisel, ¿no te saludé, no? Crisel, te saludé, sí. Yo por las 2 veces vuelvo a saludar porque me olvido. Todo eso, ¿no?, hace que yo evada mi experiencia presente. Todo lo que queda reprimido, decía, todo lo que no puede expresarse, actualizarse, no se puede convertir en experiencia. Queda como una energía que se está reteniendo, que no se manifiesta. Por eso no puedo crecer, no puedo desarrollarme, no me puedo sentir seguro. Entonces lo que llamo yo idea, ese yo protagonista en mi mente, y lo que llamo yo idealizado, con todo su mundo de valores, y lo que llamo el yo reprimido, las tres cosas juntas son mi realidad. De hecho, estos tres mundos corresponden a mi realidad. Aunque partida en tres zonas distintas, una zona reprimida en tanto que prohibida, a la que llamo inconsciente, una forma proyectada como valores futuros,
que es la imagen invertida de lo reprimido, o sea, lo que yo quiero llegar a ser, y luego en medio de esto lo que yo creo ser ahora. Esto que yo creo ser está todo ello polarizado hacia ese yo ideal y forma una sola línea. Por eso en el punto 5 dice, la vida queda dentro de una dialéctica constante. Mi vida queda presa en esta dialéctica constante, una lucha entre todo lo que yo rechazo en mí, aquello de lo que huyo, y lo que yo deseo, necesito o espero llegar a ser un día. Hay unas cosas que temo, que las rechazo porque no son buenas, pero también hay otras que sí son buenas, que son las que yo espero llegar a vivir. Por un lado, yo estoy todo el tiempo tratando de huir de aquello, de lo malo, y por otro lado de acercarme a lo bueno. Constantemente en mi vida está planteado este dilema, como acercarme más a lo bueno, lo cual representa alejarme más de lo malo. Fíjense en cómo funciona nuestra mente, ¿no? Lo malo no tiene un carácter necesariamente moral, sino que adopta un carácter general. El que yo me manifieste en un momento dado como violento, en lugar de más o menos educado, es algo que puede no tener gran cosa que ver con lo moral, pero en cambio para mí socialmente es un mal. Por lo tanto yo huiré de ciertos gustos que pueden ser mal vistos socialmente, porque lo que yo busco es una afirmación social. Por lo tanto, mi bien está en vivir cosas que a la vez que sean importantes, sean aceptadas por los demás. Fíjense, ¿no? Qué disyuntiva, ¿no? Entonces mi vida, por un lado, es una dialéctica entre lo que yo rechazo y lo que yo deseo, y por otro, entre lo que yo deseo y la utilidad u obstrucción que cada cosa o persona representa para lo que deseo. En la medida en que estoy pendiente de esto que quiero llegar a vivir del todo y en la que estoy huyendo de lo que no quiero llegar a vivir, entonces para mí cada persona y cada situación se convierten en un medio, un obstáculo para conseguirlo. Por esto en mí es una necesidad constante. Puede tener muchos nombres lo que deseo. Puede ser que quiera ser exitoso, sentirme rico, independiente económicamente, ser perfecto en un sentido espiritual, etcétera, etcétera. Es muy amplia la gama de aplicaciones. De este modo, yo convierto toda mi vida en un intento de solucionar esta demanda. Cada cosa, cada persona, es para mí algo que ayuda o se opone a esta demanda, ¿no? Este es como nos experimentamos, nos relacionamos con otras personas y parece ser que siempre hay personas ahí fuera que me impiden llegar a ser yo, o sea, como yo quisiera. Por lo tanto, estoy midiendo las personas y las cosas solo en función de lo que para mí representan. Y me pregunto, ¿me ayuda esta persona? ¿Me hace sentir más inteligente? ¿Me ayuda a ser más importante? ¿Me ayuda a alcanzar lo que deseo ser? ¿O por el contrario parece que me empuja a ser lo otro, lo que no quiero ser? Mi valoración de aquella persona y de la situación dependerá exclusivamente del valor que yo le atribuya. Vemos aquí una vez más este funcionamiento por el cual yo dejo de comprender a las personas por ellas mismas. Mi mente está desempeñando una función completamente tendenciosa al servicio de esta necesidad egocentrada. Ya no veo a la persona en lo que vale por ella misma, veo el papel que hace, que representa con relación a mí, respecto a lo que yo deseo. Así, estaré rechazando a las cosas o a las personas simplemente
porque no van a favor de lo que yo deseo. Y estaré valorando positivamente a las personas que vayan a mi favor, o que me lo parezca a mí, que van a mi favor, ¿no? Así es como funciona el mundo aquí, ¿no? Eso está bueno que lo veamos porque nos sirve también para lo otro que hacemos después todos los días, ¿no? Tal situación hace que todo yo me convierta en un ser enormemente susceptible, porque todo lo que vaya a favor de esta realización lo viviré como bueno y me dará satisfacción. Y todo lo que yo crea que va en contra, lo voy a vivir como malo y me va a disgustar. Ahí tenemos el origen de la mayor parte de nuestros disgustos, de nuestros desengaños, de nuestras desilusiones. Porque yo estoy esperando que las personas me den afecto, seguridad, valoración, importancia, apoyo, lo que sea. Y como yo miro a la persona desde esta perspectiva tendenciosa, cuando en lugar del papel que les tengo asignado la persona actúa de modo diferente, entonces me siento frustrado, engañado, tratado de un modo injusto y siento una gran desilusión, un gran disgusto. Es decir, tiendo a vivir todas las situaciones como una especie de batalla personal. Así nos experimentamos todos aquí, ¿no? Por eso será que todos terminamos estudiando el curso de milagros. Esa persona que yo decía era mi amiga, que me escuchaba solo a mí, digo, ¿no? Resulta que entro al video de fulano Mengueche y veo que la persona esa que era mi amiga ahora le pone comentarios lindos a la otra o al otro. Y eso me da una bronca y digo, me desilusionó, me traicionó. ¿Ven? Así funciona todo. O nos comenzamos a reír de esto o lo tomamos muy en serio y bueno. O vemos cómo salir de este embrollo mental que tenemos todos. Entonces, yo no vivo la situación en sí, por sí misma, sino que es como si estuviera en juego mi afirmación o mi rechazo. Y fíjense que así nos percibimos con respecto a los demás, que llamamos los demás. Si el otro no se fija solo en mí, sí, Alex se ríe, pero menos mal, menos mal. Vamos a tomarlo a risa porque si no... Si el otro no me considera a mí bien, o sea, como yo creo que debería ser, ya lo vivo como que me rechaza, ¿no? Esto explica por qué reaccionamos a veces de un modo tan exagerado, por qué unas palabras o unas acciones sin importancia nos hacen tanto daño en un momento determinado. Vieron que a todos no nos afecta lo mismo acá. No sé, ya lo descubrimos nosotros los que estudiamos el curso de milagro. Uno dice, pero ¿cómo se va a enojar por esa pavada? Bueno, y el otro explotó como la bomba atómica por esa pavada. Claro, porque le ha tocado algunas fibras íntimas, ¿no? El yo ideal o su yo idea, ¿no? Lo ha afectado y ha reaccionado. Y a veces, por eso no nos comprendemos acá, nadie entiende a nadie, así que no se hagan problema ni que nadie los entienda a ustedes, ni ustedes comprender al otro, porque parece ser que acá, en el mundo este de los juicios, es un poco difícil, porque nos sentimos incomprendidos, ¿no? Y parece ser que el otro no nos entiende por qué nos enojamos. Bien. Porque estamos viviendo no la situación de un modo objetivo, tal como es, sino en función de esta afirmación que buscamos o del rechazo que tenemos. Al estar esta afirmación o rechazo en juego, vivimos sujetos a una enorme susceptibilidad. ¿Quién no se siente susceptible aquí en este mundo? Esto comporta una gran debilidad en nuestro contacto con los demás. Ay, no sé si decirle o no decirle, no, pero si le digo, no, mejor no le digo, porque si le digo
esta loca va a saltar como y me va a contestar cualquier cosa. Mejor no le digo nada. Me callo, me callo. Así nos relacionamos todos acá. Resumiendo, el mundo ya no existe en sí mismo, sino solo en función de mi juego. O sea, ¿cómo es mi juego? Mi juego. No sé si le suena juego con ego, ¿no? Y el punto 6, fíjense en que dice ahí, no sé que no le puse número yo, ¿no? Le puse rayitas. Bueno, no importa, acá voy a ir al de 2 puntos falsos que entran en juego, ¿no? Hola, Marian. Aquí hay varios puntos áridos, sí, como en el desierto estamos. Pero es interesante estudiarlos porque estamos en la raíz de los mecanismos, de los problemas, y por tanto en el camino de la solución. El error estriba en primer lugar en que yo confundo mi realidad profunda, en tanto que ser humano, con mi yo idea. La confundo con esta idea que yo me formé de mí, esta idea que separa mis impulsos de lo que es el mundo exterior. No vivo en mis mecanismos profundos, en mi autenticidad, sino solo en la frontera externa, en lo que me separa, en lo que me relaciona con algo exterior. Esta es la noción que adquiero de mí, este es el yo idea que se convierte en el protagonista de todos mis pensamientos, de todos mis razonamientos, mis valoraciones y, desgraciadamente, de mis decisiones. Como este yo idea está queriendo llegar a vivir ese yo ideal, y este yo ideal representa la reivindicación de lo que está reprimido, de lo que no se ha llegado a vivir, entonces toda mi tónica de conducta, todo lo que me sirve de punto de referencia para medir, está falseado. Y por lo tanto no vivo nunca las situaciones de un modo real. ¿Ven? Nunca puedo ser yo mismo, ¿no? Hola, Luján. Y queremos, bueno, acá Julio dice, ni entre los mismos humanos nos entendemos, mucho menos comprendernos, y queremos relacionarnos con seres de otros mundos, jamás, sí, no. Hasta ese punto llega nuestra locura, ¿no? Claro, acá estamos viendo de dónde viene este conflicto, ¿no? Entonces, se falsea todo, se falsea lo que yo creo merecer, el valor que atribuyo a las palabras y acciones de los demás respecto a mí, se falsea el valor que puedan tener cualquier situación o circunstancia con relación a mí. Todo lo interpreto en función de este personaje ideal que quiero llegar a vivir, o de este estado ideal que quiero llegar a tener, ¿no? Exacto, como dice Cherry, no nos podemos comprender a nosotros mismos como vamos a comprender al otro. Yo esto lo observaba, ¿no? Esto que dice acá Antonio Bley, ¿no? Porque resulta que, ¿vieron cómo es esto? Bueno, vamos a hacer un impas para el lado del curso de milagros, ¿no? Los que estudiamos el curso. Bueno, vamos a hablar de la espiritualidad de hoy en día. Cada día sale alguien nuevo hablando de espiritualidad, ¿no? Claro, imagínense, yo que estoy en ese lugar, así como están los otros nuevos que salen, yo no sé, debo ser número no sé cuánto en qué momento aparecía aparentemente acá. Claro, entonces salen otros aparentes, ¿no? Que vos decís, te das cuenta que pagan para aparecer más rápido y tener como una cartelera, no sé cómo sería llamarle, ¿no? Y entonces vos ves los comentarios que la gente hace debajo de esa persona que habló del curso de milagros. ¡Ay! Le ponen, ¡qué claro que sos, Chuchi! ¡Qué bien! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! Y todos elogios, todas cosas, ¿no? ¡Ah, bla, 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 bla! Y yo en el fondo me pregunto, ¿pero habrán entendido realmente lo que le dijo el chico? Porque, a ver,
si dice lo mismo que dicen todos los demás. No, pero este es otro, es diferente, tiene la carita más simpática, sale en los videos una foto de él con el curso de milagros al lado, y claro, es nuevo, es la novedad, vamos todos hacia allá. Brum. ¿Bien? O sea, el fulano está diciendo lo mismo que los demás, pero este es nuevo. Esto es como la pareja, ¿vieron? Estamos con una pareja tantos años y ya nos pudrió, nos aburrió. Entonces buscamos otra nueva, parece que es nueva esta. Al principio toda linda, ¡ay, qué lindo! No, con este sí me va a ir bien, con este sí, porque él es diferente que el otro. Todo muy lindo. Y después resulta que termina siendo igual que todos. ¿Bien? Bueno. Así es lo mismo con el YouTube. Pero la gente tiene ese fanatismo que todavía ni siquiera saben de dónde les proviene, porque estaría bueno que investiguen de dónde les proviene. Yo, por ejemplo, mi marido anterior, decía, a este cualquier colectivo lo deja cerca, y la verdad que era un dicho bárbaro, porque es cierto, hay personas que cualquier colectivo lo deja cerca. ¿Bien? Entonces vos decís, a ver, fíjense, acá está la frontera entre mi yo idea y mi yo idealizado, ¿no? Este que yo aspiro a llegar a ser, ¿bien? Por eso busco otros que me inspiren, ¿no? Y este que yo creo que soy. Tal vez diga el curso de amor, no creo que sea No, 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 el que yo digo es del curso de milagros, no voy a decir el nombre, porque... Pero van a ver, es un chiquito de Argentina que salió nuevo, que paga para que lo publiciten, y aparece la foto de él con una cara muy así como de espiritual, con el curso. El curso lo tiene viejito también, te muestra que el curso lo leyó muchas veces, por eso está ajado. Hace todo el marketing y la gente compra y entra como un caballo, ¿me entienden? Y lo más lindo, que hay una persona de esas que le come, dice ser mi amiga y le comenta. Entonces, claro, a mí ahí me viene el volcán y ¡brum! Y después digo, otra vez, Silvina, otra vez te estás enganchando con el mundo, pero no ves que, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Cómo eh, esto que empezamos a hablar al principio, de la demanda, o sea, lo que yo interiormente quiero y lo que parece que el mundo me ofrece. Por más que nosotros sepamos, porque estudiamos el curso de milagros, que el mundo no existe, que está todo en mi mente y bla, 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 pero nosotros experimentamos que estamos interactuando con un mundo, ¿no? Y parece ser que en la feria de vanidades, como digo yo, nos dejamos atrapar, ¿no? Por cosas colorines que salen ahí fuera. Ahí es, o sea, son como, esto es para que tomemos conciencia, no es para, o sea, para que veamos cómo nuestra mente, ¿no? Eh, digamos como que nos atrae el mundo, que yo quiero ser alguien en el mundo, o sea, como esa tendencia que tenemos todos es lo que nos hace sentirnos frustrados y vivir esta angustia, tensión y miedo. Así es como nos vivimos todos, ¿no? Eh, ah, claro, sí, sí, es como que el personaje, es como dice Amarelis, pero la gente compra eso. O sea, eh, y es normal, y todos tenemos que hacer nuestro camino, porque a mí también, yo les cuento siempre que lo experimenté, claro, cuando la mente está muy perdida, vas así, para acá, para allá, como que bueno. Yo siempre reconozco que a mí la gran ayuda me vino con Antonio Blay, por eso yo trato de compartir humildemente lo que en mi experiencia me ayudó. No quiere decir que yo tenga la fórmula, porque no la tiene nadie acá, pero tratando de buscar, a ver cómo, de que observemos cómo funciona esta mente, cómo estamos diseñados, para que nos demos cuenta, ¿no? Eh, Cómo este yo ideal que nombra Blay, ¿no?
que tenemos todos y lo tenemos que ver, porque por ejemplo, vamos a suponer que nosotros ahora ya no tengamos un yo ideal como cuando éramos jóvenes. Nuestro yo ideal ahora fue para el lado de que, no sé, que queremos iluminarnos, despertar o no sé qué. Bien, pero también no deja de ser un yo ideal, ¿no? Y a veces, yendo tras ese yo ideal, a veces lo usamos como pantalla, ¿no? Para no vivir nuestra experiencia presente. Y el curso de milagros, si ustedes se dieron cuenta, porque ustedes ya se tienen que haber dado cuenta que es lo que estudiamos todos los días, nos está llevando a una experiencia presente. Nos está diciendo, no, no, no. El perdón sucede en el presente. ¿Sí? Tenemos que dejar a un lado todas esas ideas que teníamos de nosotros, consiste en eso la práctica del perdón, todo eso que me conté que era yo y que eran los demás, esto que me imagino que son los demás y que soy yo, y traerme a esta realidad presente, ¿no? Para poder realmente experimentarme, porque si no es como que vamos como el péndulo, de aquí para allá, de aquí para allá, y no crecemos, ¿no? Claro. Ah, gracias, Laura. Sí, yo traté de subir todo ese libro. Ay, perdonen el ruido de los perros, pero no sé qué le pasa a los perros del vecino y qué sé yo qué les pasa. Ese curso que yo subí de Antonio Blake, que se llama SER, curso de Psicología de la Autorrealización, yo creo que es uno de los mejores de él. No por desmerecer los otros libros, ¿eh? Pero ahí es como que él aborda muchos puntos. Inclusive yo ese libro lo usé para hacerlo de las clases de Ho'oponopono. O sea, fíjense, y la gente dice, ay, qué bueno esto, no lo encontré en ningún lado. No, no lo van a encontrar en ningún lado, porque a mí me pareció interesante poner eso, porque yo cuando lo presentaba como el curso Antonio Blake no lo miraba nadie, porque dirán, ¿quién es Antonio Blake? ¿Qué es esto del curso, del ser, del autor? No, no, ¿no? Ahí vemos como, porque nos tenemos que ver como que todos somos así. Yo trato de ahora ver, eh, no como que sentirme que yo soy diferente del resto, ¿no? Como ver, como todos vamos hacia ahí. Como digo siempre, ¿no? La otra vez me decía Rosario que era panal, como las abejas al panal. Vamos todos en ¿cómo se dice? Las abejas no son en manada, bandada tampoco. Bueno, no me acuerdo cómo se llama cuando las abejas van todas juntas. Bueno, vamos todos siguiendo lo mismo, ¿no? Eh, de- tenemos un miedo tan grande a ser nosotros mismos, porque pareciera como que si fuera yo mismo, sería diferente de los demás. Y podría ser rechazado. Ah, enjambre, gracias, Cherry. Podemos ser rechazados, ¿no? Claro, como ese enjambre de abejas, así funcionamos. Porque yo digo, si yo me diferenciara, ¿no? Del resto, sería mal mirado por los demás, sería rechazado. Que esto fue lo que, digamos, a través de la historia vemos como la experiencia de los que nosotros llamamos iluminados, por ejemplo Jesús. Pongamos que siempre lo pongo de ejemplo, porque es un ejemplo que conocemos todos. Claro, era visto como algo raro dentro de ese momento de la historia. Imagínense, en 2000 años atrás, una persona que está hablando del yo soy, del amor, del Padre y yo somos uno, la conciencia unida. O sea, ¿qué? No, ¿no es cierto? Había que crucificarlo. O sea, ese miedo que tenemos a ser rechazados, a ser crucificados, nos lleva a que vayamos como las ovejitas ahí, todas así, ¿no? Y bueno, y bueno, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a hablar de un despertar? Sí, parece ser que está más fácil ser como son los demás, o sea, seamos como todos, ¿no? Y creo que me parece que de los que han explicado este proceso, me parece como que Antonio Blay es uno de los que mejores lo explica. Hoy en día hay una asociación que se llama ADCA, ¿no? Así con mayúscula. Eso pueden entrar y lo pueden buscar, porque está muy interesante. ADCA, ¿no?
Es un, digamos, bueno, es una página web, ¿no? Pero en España creo que que funciona. Es un señor Jordi Sapes o Sapes, bueno, algo así. Que él continúa las enseñanzas de Antonio Bley, ¿no? Y cada tanto se hacen conferencias, se hacen cosas para recordar, ¿no? Esta enseñanza que dejó. Y fíjense en que no es muy conocido Antonio Bley. Hay otros que son más conocidos, ¿no? Y sin embargo, lo que él dejó, la verdad que dejó en todos los ámbitos, porque ha trabajado en el yoga, en el hatha yoga, con la música. O sea, este hombre ha hecho cosas, la verdad, y fue un hombre que tuvo una vida corta, digamos, porque a los 61 años falleció. Eh, digamos, no se continuó su obra, ¿no? Pero yo creo que con lo que él hizo en los años que vivió, hizo de todo, ¿no? Claro, ahí Rosario dice que ella vio muchos videos. Hay videos con la voz de él específicamente, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quiero que hagamos. Vamos a hacer un alto, porque tengo más para que veamos, pero vamos a ver cómo funciona, porque la verdad que yo mucho de esta tecnología no entiendo, pero bueno. Yo tengo un video que ahora voy a poner, que es el ejercicio de centramiento de él. Yo lo que no sé si va a salir el audio para ustedes afuera, ¿no? Eh, capaz que solo, que no salga el audio y salga solo la imagen. Si sale la imagen sola y no sale el audio, ustedes me van a avisar, me ponen ahí no se escucha y vamos, yo les voy leyendo la meditación, porque está justo, yo elegí un video que está escrita la meditación en inglés y en español. Y bueno, la vamos a ir leyendo y la vamos a ir haciendo. Si sale la voz de él, mejor, pero no sé cómo va a salir, por eso les digo. Yo traté de ponerlo, ¿no? Van a ver que dice centramiento, Dejad que lo meditación que yo vaya guiada. diciendo sea Ustedes seguido, vivido, díganme si se vivenciado por escucha dentro. o no, si Si sale el hay sonido para interferencias ustedes ahí que fuera. nos Para mí no va a distraigan, salir aceptarlas porque como naturales, ruidos, cosas, yo estoy... A muy ver, despierto siempre. esperen que ahí puse pausa. Vamos allá. Ah, se escucha bien. Ahí le puse pausa yo para que no se nos vaya. Haced varias Capaz que respiraciones, yo 4 o tendría que 5 apretar respiraciones acá, profundas, pero lentas, ahora me voy a fijar. cerrando los ojos, Ahora voy a probar yo poner y acá al donde sacar el dice activar aire, sonido. sentid todo el Bien, cuerpo, ahí lo vuelvo a poner, ¿eh? cómo se afloja y Esto queda está bueno que lo vayamos escuchando y una lo total podemos ir comodidad. haciendo entre todos, ¿no? Este lo saqué de un... Acá está el link de donde lo saqué, ¿no? Bueno, lo saqué de YouTube, ¿no? Obviamente, pero digamos la página. Hay una página de Antonio Bley oficial. Creo que es de la hija de Antonio Bley. Así que ustedes ahora pueden ir Ahora escuchando dejad que la respiración y van a salga ir completamente leyendo, libre. ¿no? Lo que dice, porque tenemos por eso elegí Y este para porque me ello, pareció... sentid el gusto A de ver, respirar libremente. ese que estamos viendo hoy es Antonio Bley. Seguid el movimiento natural de la respiración espontánea. El movimiento. Siempre con este estado de bienestar, de placer que produce todo acto natural. Movimiento. Cómo sube y baja el vientre o el pecho. Pasad del movimiento a esa fuerza que hace mover el vientre o el pecho. Hay una fuerza natural que funciona sola, que es agradable, que hace que el vientre o el pecho suban y bajen.
Prestad atención a esa fuerza que hace mover y ved cómo esa fuerza viene de la parte de atrás. Esta fuerza que hace subir y bajar el vientre o el pecho, esa fuerza es una fuerza de la vida. Es la fuerza de la vida. La fuerza de la vida, de toda la vida, que respira en nosotros. Esa fuerza es como una ola de un océano de vida. Es la vida, la fuerza de la vida que respira en mí. Como esa fuerza que viene de atrás, tiene atrás como un campo muy grande de donde viene. Y el movimiento de mi respiración es como una ola de esa fuerza, de ese océano. Todo el poder de la vida está en mi movimiento de respiración, como todo el poder del mar está en cada ola. Pasa que no se ve. Pasad ahora a la zona del pecho. Imaginaros que estáis delante de una persona a quien queréis en particular y que expresáis concretamente vuestro cariño, vuestro amor, de manera que sintáis el amor, el cariño, la alegría. También podéis expresar ese amor hacia Dios. Sentir el amor. Ese amor que sentís, esa alegría que sentís, viene de un fondo que está detrás de lo que sentís, que es como un sol luminoso, profundo. El amor que sentís es como unos rayos de este sol. Situaros en ese sol, dejando aparte a las personas, a toda imagen, a toda idea. Situaros en ese sol que es amor, que es felicidad. Profundo. Algo que está ahí. Algo que ya es. Solamente sintiendo, mirando y sintiendo
mirando el sentir, sin pensar, solo saboreando. De este sol es de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivís, lo sois. Eso está siempre presente. Y cuanto más se centra uno en esto, más intenso, más profundo y más elevado es ese amor y felicidad. Ya está ahí, siempre. Es lo que yo soy. Pasad ahora a la mente. Ved como una luz de un color azul, eléctrico, intenso, de donde viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad. No tiene forma, pero es de donde surgen todas las formas. Sin ideas. Es pura luz del entendimiento. Es pura luz de la inteligencia. Manteniéndoos atentos en ese nivel de la luz, todo lo podéis comprender con mucha facilidad. Del mismo modo que viviendo desde esa zona del pecho, del fondo, del sol, todo es bienestar, es amor, es alegría. Nadie os puede quitar eso que sois. La fuerza de la vida a través de la respiración, el gozo del amor a través del pecho, la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Quedaos ahora presentes en silencio, sin pensar en nada, sintiendo solamente presentes, de arriba abajo, muy presentes, en una simple conciencia de ser. Conciencia de ser
aquí y ahora, que surge de un silencio inmenso, infinito, que la rodea por todas partes. Bueno, ahí esos minutitos, que creo que dura 10, 15 minutitos más o menos, el ejercicio de centramiento de Antonio Bley, ¿no? Bueno, este ejercicio es muy conocido, muy famoso, ¿no? Más que nada por los que están en la escuela de Antonio Bley. Yo lo hice en audio, lo tengo subido ahí al canal, pero bueno, le hice algunas reformas, ¿no? A mi gusto. Ayuda mucho, y fíjense en que él, en este, no sé por qué no vuelve a ver, ahí está, en este ejercicio que vimos, ¿sí? Hace referencia a esos tres focos, él le llama focos o aspectos, podríamos decir, en los cuales nosotros interactuamos aquí, pero que los tres están relacionados con lo que nosotros realmente somos. Fíjense que al final él dice, eso es lo que es el yo soy, nadie te lo puede quitar, y que la energía de la vida la podemos experimentar a través de la respiración, eh, a través del pecho, lo afectivo, ¿no? Esa energía de afectividad que dice él, y a través de la mente podemos ejercitar este aspecto llamado inteligencia. Bueno, esos tres aspectos, ¿no? Son los que conforman, cuando están relacionados entre sí, conforman nuestro yo experiencia. Es cuando realmente nos vivimos, cuando estamos centrados. Es lo que yo, no sé, quizás relaciono un poco con lo que el curso de milagros se refiere a estar en la mente recta, ¿no? Cuando trabajamos en unidad, ¿no? Cuando ya no me siento un ser separado, ¿no? Un individuo separado, ¿no? Cuando me vivo, él le llama vivirse, ¿no? Acá, fíjense en que, bueno, en esta imagen puse estos cuatro conceptos, ¿no? De energía, yo experiencia, yo idea y yo idealizado, como para que los reforcemos y nos demos cuenta de qué son estos conceptos, porque quizás si no en el audio que escuchamos, que después lo pueden volver ustedes a escuchar en YouTube, ¿no? Lo vuelven a poner, buscan ahí Antonio Bley, centramiento, y les van a salir varios. Muchos lo tienen subido con la misma voz de él. Es más, inclusive en ebooks, en esa plataforma vieron que hay ebooks, está el curso de ser, de autorrealización, en la voz de él. Lo que pasa es que son grabaciones viejas, ¿no? De cinta, de las que se usaban antes, y bueno, no es un sonido, digamos, muy nítido. Pero bueno, se entiende bastante. Yo las he escuchado así, porque me gustaba especialmente escucharlo hablar a él, o sea, su tono de voz, porque era muy imponente, ¿no? Muy seguro en lo que expresaba. Eh, y van a ver cómo les va a ayudar bastante. Si lo pueden escuchar por él, la verdad que es un gran tesoro. Bueno, acá van a ver, ¿no? Estos conceptos que vimos, ¿no? Porque a veces nosotros la energía, vieron que hay un tema, ¿no? Más que ahora la nueva era con la energía, no imaginamos no sé qué, que es la energía. Y fíjense que acá en el cuadrito yo puse conciencia de nosotros mismos con respecto a lo que hacemos, ¿no? Es otro concepto de energía, diferente, ¿no? Bueno, Lina, gracias. Este, vieron que energía no hay que confundir, o sea, lo que explica Antonio Blake con lo que la nueva era llama energía, ¿no? Por eso yo lo anoté ahí para que no se nos vaya, ¿no? Dice,
toda clase de fuerzas que actúan en nosotros. Y todo en nosotros es energía. Pero de un modo principal nos referimos a la energía vital y a la energía afectiva. Él dice que la energía vital es la que hace funcionar nuestro organismo, ¿no? La que está en la base de todo instinto, cuyas manifestaciones más importantes son la conservación, la activación orgánica y la actividad sexual, y el principio de combatividad. Son tres funciones primordiales de la energía a nivel vital. Esto se manifiesta en el nivel vital. Muchas veces lo mencionamos con el nombre de impulsos, ¿no? Y en el sentido afectivo nos referimos a lo que son los sentimientos y emociones. La energía es la materia prima gracias a la cual se va estructurando nuestro organismo, nuestras funciones y nuestra conciencia. Las energías, a medida que se van expresando, van desarrollando nuestras funciones. La función afectiva, instintiva, se desarrollan justo en la medida en que la energía se expresa activamente a través de aquel nivel. Pero paralelamente a este desarrollo de las funciones, la energía cumple una función primordial que es la de darnos conciencia de nosotros mismos en relación con aquello que hacemos, ¿no? Fíjense, esto medio, no sé a ustedes, pero a mí me suena, ¿no? A tantas cosas que he leído y que, bueno, que uno ha experimentado. Es esa que nosotros llamaremos el ánima, ¿no? Eso que nos anima, ¿no? Esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, de ser, ¿sí? Por eso nos podemos dar cuenta, ¿no? Antonio Bley, por eso ahora vamos a ir al yo experiencia, él basa todo su método, ¿no? En que si una energía no se expresa, se bloquea, ¿no? O sea, si nosotros sentimos amor y no lo expresamos, ¿sí? No lo expresamos, ese amor, sería como que estamos haciendo el movimiento contrario, que sería retenerlo, ¿no? Por eso él dice que el yo experiencia es todo lo que yo he ejercitado, ¿sí? Yo no puedo ser aquello que no he vivido, que no he experimentado aquí. Fíjense en que nosotros las cosas que nos hacen, podemos decir, aprender, son justo las que experimentamos. Justamente cuando estos tres aspectos nuestros, ¿no? El de energía, afectividad y inteligencia, están actuando conjuntamente. A pesar de que algunos tenemos uno más desarrollado que el otro, dice él, algunos focalizamos más en la energía, a nivel vital, otros tenemos todo más volcado a la parte inteligencia y otros más a la parte afectiva, ¿no? En realidad, para estar en equilibrio, nosotros tenemos que trabajar estos, ¿no? Juntos. En nosotros, igual yo se los voy a poner acá porque así las personas que no trabajaron con nosotros, con los chicos que están acá, Rosario, Alex, bueno, y no me acuerdo quiénes más estaban. De Rosario y Alex me acuerdo que estaban en el curso cuando hicimos el de cómo sanar tu vida. Ese lo hicimos, no me acuerdo, porque el año pasado me parece, ¿no? Hicimos el cursito ese de Antonio Bley. Hola Javier. Y bueno, y ahí me parece que lo hicimos con el libro este, el de Ser. Y usé un poco también otro que tiene Antonio Bley, que es el de la creatividad. Bueno, y ahí lo vimos más detallado, todo esto de los focos, vimos cómo trabajar el inconsciente, cómo trabajar las situaciones pendientes. Bueno, él va explicando, ¿no? Una serie de cosas. Esto acá es un poco más así a grandes rasgos, ¿no? Es más que nada para que podamos ir viendo esto de dónde viene. Ahora, él dice que la energía tiene una doble vertiente, la que se expresa a través de los órganos o funciones propias y aquella por la cual yo me doy cuenta de que estoy viviendo. Así, la persona que ha hecho ejercicio físico no solamente desarrolla proporcionalmente la energía utilizada, su propio cuerpo físico,
su propia musculatura, sino que paralelamente va tomando conciencia de ella como persona que se siente a sí misma haciendo ejercicio físico. Esto, bueno, en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba, en los nenes más pequeñitos, los que tenían 6 años, ¿no? Las maestras trabajábamos mucho en este aspecto con los chicos que se llama el esquema corporal, ¿no? Que ellos tomen conciencia de su cuerpo en el espacio, que se puedan sentir ellos mismos, porque los niños a esa edad tienen que aprender utilizando todos sus sentidos, ¿no? O sea, la vista, el oído, el tacto, ¿no? Esa experiencia de moverse dentro del campo al que los va a llevar a luego aprender su lectoescritura, la matemática, todo esto, ellos necesitan vivirlo, ¿no? Y fíjense en que así como a los pequeñitos, cuando vamos a la escuela aprendemos así, de grande también seguimos aprendiendo así, ¿no? Si yo quiero sentir el aroma de una flor, ¿no? Tengo que poner en marcha esa energía, ¿no? Y estirar mi brazo, tomar la flor, utilizar el sentido del olfato, olerla, y voy a tener esa experiencia, ¿no? De sentir ese aroma de esa flor y conectar con eso. Así, nuestros sentidos nos permiten conectar con este mundo externo. Por eso es tan importante cuando hacemos este camino llamado espiritual, ¿no? Más que nada los que estudiamos el curso de milagros, de no confundir, ¿no? Que porque el curso me diga que todo está en mi mente y que el mundo no existe, ahora yo me aísle del mundo y corte mi experiencia. Yo tengo que vivir mi experiencia. Porque si no me experimento, ¿no? Como quien yo soy realmente. ¿Vieron cómo termina Antonio Blay, no? Ah, sí, Alex me recuerda y que claro, trabajamos en esas fechas. Si yo no me experimento como quien yo soy, vieron que ahí al final del video, Antonio Blay, del ejercicio, eso es lo que yo soy. Nadie nos puede robar eso. Si lo trasladamos a lo que dice el curso de milagros, ¿no? El Cristo que soy, el ser que soy con mayúscula, eso nadie me lo puede quitar. Eso es vivirme centrado, cuando me vivo en el Cristo, cuando puedo darme cuenta que la vida es todo, que yo soy la vida, porque soy la mente, ¿no? Esa mente con mayúscula. Y experimentarnos así es lo que nos permite, como dice el curso, ¿no? Despertar de esta ilusión, ¿no? De ser cuerpos físicos, de ser materia, ¿no? Porque después más adelante Antonio Blay va haciendo todo un trabajo para que conectemos con este yo superior y que también él habla de que es un sueño, pero más adelante. Bien, esta yo experiencia, ¿no? Que es la experiencia, es la noción que voy adquiriendo de mí en la medida en que voy ejercitándome, experimentando con toda mi capacidad activa de vivir. Cada vez que estoy haciendo activamente algo, adquiero una conciencia de mí en relación con aquel algo. Esa conciencia, la suma de esas conciencias de mí en relación con lo que hago, es el yo experiencia. El yo experiencia es el resultado de lo que hemos vivido realmente. Lo que hemos de hacer es vivir lo que nos falta vivir en este nivel del yo experiencia. Ya veremos que nuestro problema consiste en que hemos vivido unas cosas sí, pero que otras solamente las hemos pensado. Y el pensar no puede sustituir al vivir. El desear, el imaginar o el razonar nunca pueden reemplazar la experiencia directa. Nosotros aprendemos de esa experiencia directa aquí, ¿no? ¿Cómo podemos aprender si no fuera así? Si no, vivimos en la mente esa pequeña, en el ego, pensándonos todo el tiempo, construyendo una imagen falsa. Entonces yo no puedo vivirme como realmente soy, sino no me vivo, ¿no? Por eso tenemos que actualizar. Antonio Blay usa mucho esa palabra, actualizar,
Eh, muy bien lo que dice Alex, sí, sí, eso lo dice Antonio Blake, claro, vivir eficazmente en el exterior con plenitud en el interior, que esto es más o menos lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Si yo me siento vacío, me siento carente, o sea, no me siento pleno, que es lo que escribió ahí más o menos que expresó Alex, pero yo ahora lo voy a dar la vuelta, ¿no? Claro, ¿cómo voy a vivir en el exterior? ¿Cómo voy a expresar quién soy? No puedo, no puedo porque me siento vacío. Entonces voy en busca de, como hablábamos a un principio, de este yo ideal, o si no me vivo en mi yo idea, cerradito, enfrascadito en mis creencias, pero no me vivo, o sea, que un cuerpo esté vivo, vamos a decir entre comillas, ¿no? O sea, que esté caminando por acá, por la faz de la Tierra, como vemos cuerpos de 80 y pico de años y hasta 90, algunos hasta 100, no significa que estén vivos. Nosotros le llamamos vida que el cuerpo se mueve. Pero fíjense en que la vida de la que estamos hablando ahora no es esa vida a la que le llamamos, ¿no? Que me muevo por la faz de la Tierra, ¿no? Puedo haber estado muerto toda mi experiencia. No experimenté nada. Me viví todo el tiempo en la mente, o sea, pensándome, imaginándome cosas, ¿no? Con deseos frustrados. Nunca supe quién era. Y en realidad todos aquí experimentamos eso como sufrimiento, porque como no nos experimentamos como quienes somos, sufrimos. Por eso el curso de milagros nos conecta a todos con esta alegría del ser y nos hace sentir, esas palabras vibran en nosotros, porque claro, porque es nuestro lenguaje, se nos está hablando en un idioma que es el nuestro, ¿no? Es nuestro idioma. Nosotros, ese es el idioma que entendemos. Ese es el que nosotros estamos, que nuestro corazón anhela. Por eso esto que empezamos al principio, la palabra esa demanda, ¿no? Que parecía tan difícil, ¿no? Todo, pero fíjense en cómo después todo fue, ¿no? Acomodándose. Eh, claro, claro, porque ahí es donde, como dice María, ¿no? Está bien lo que ella expresa, ¿no? Que uno se siente extraño, pensando que si es un sueño, entonces disfruto de las cosas, como por ejemplo la naturaleza, que me parece tan importante como era la cosa. Claro, es como, ¿no? Nos agarra esa confusión de niveles, ¿no? Que estudiar, por ejemplo, el curso de milagros no quiere decir que ahora voy a dejar de relacionarme con las personas, aparentemente ahí fuera, que no voy a hacer las cosas que hacía antes. No, no, no. Yo voy a ser normal, normal. Vivo mi vida normal porque, digamos, puedo tener preferencias, como dice María, que me gusta conectar con la naturaleza, habrá otros que le gusta, no sé, los videojuegos, al otro le gustará leer, al otro le gusta jugar al tenis, qué sé yo, bueno, no importa, no importa. Lo que haga el personaje son preferencias, como decir, como chocolate o como frutilla. Bien, eso no importa. Lo que importa es desde qué espacio lo hacemos, porque como dice María, o sea, si por ejemplo yo estoy paseando por el campo o por el parque, o bueno, no sé, y estoy, en presente, o sea, estoy viviendo mi experiencia presente, ¿no? Eso es como enseñó Eckhart Tolle, el poder de la hora, o, o, o como enseñaron, bueno, como dice el curso de milagros también, ¿no? El vivir, el ser, ¿no? A veces muchos lo trastocan estos conceptos, por eso yo les recomiendo siempre que tengan mucho cuidado por ustedes, no por mí. O sea, que tengan cuidado, porque la mente ego nos juega muchas malas pasadas y nos hace perder el tiempo. Fíjense en qué sencillo, ¿no? El ejercicio de centramiento, si lo practicáramos todos los días, te conecta mucho más que millones de meditaciones. Y solamente se nos está hablando, fíjense en que va pasando del punto de la respiración, ¿no? Que lo siento en el vientre, después me dice, voy al pecho, siento el afecto, conecto con alguien, que para mí representa un símbolo de amor, ¿no? Estoy conectando con lo afectivo y después me dice que, vaya a la mente, ¿no? A esa que él lo dice como, una luz azul, ¿no? El pecho lo asocia con el sol, ¿no?
sea, fíjense en qué sencillo. Y lo de la energía corporal, o sea, física, lo asocia con el mar, con la ola, con el mar. ¿No? Fíjense en qué analogías sencillitas que usa, ¿no? Nadie salva a otro, pero nadie se salva solo. Claro, claro. Eso está en el curso también, ¿no? El ejercicio de Antonio Blay se llama ejercicio de centramiento. Bueno, ahora lo vamos a anotar acá, porque así. Ustedes búsquenlo así. Ay, a ver, acá me salió una mayúscula. Así lo buscan. Descentramiento. Y es Antonio Blay. Antonio Blay. En realidad es Antonio Blay Foncuberta. Foncuberta. Pero es más conocido, claro, o el centramiento también le ponen, sí, como dice Alex. De cualquiera de las maneras lo van a encontrar. Y después pueden busquen en ebooks, ¿no? Ahí en esa plataforma de ebooks está todo el curso de él, con la voz de él. Yo lo subí, el libro, audiolibro, bueno, ¿no? El curso de psicología, pero bueno, ese ejercicio particularmente es bastante importante practicarlo al principio, ayuda bastante, para practicar, para centrarnos, ¿no? Porque fíjense en que nosotros, bueno, dice Antonio Blake que vivimos descentrados, que viene a ser lo que explica el curso, fíjense en que vivimos fuera de la mente. Por eso cuando empezamos a relacionar, ¿no? Todo esto, todo apunta a lo mismo, ¿no? Todo apunta a lo mismo. Yo me sigo preguntando qué le pasa a los perros hoy, no sé. Porque vieron que otros domingos no ladran así. Pero no sé, algo estará pasando afuera. Bueno, pero no voy a ir a mirarme, porque me tengo que levantar para ir a ver afuera. Así que bueno. Claro, claro, claro. Claro, porque con lo que dice Marelis, ¿no? Es como vivir, o sea, si siento culpa, ya sé con quién estoy, ¿no? Como dice el curso de milagros, con qué maestro estoy, a qué mente estoy atendiendo, a la mente separada, a la mente que me habla de que yo estoy solo, que soy este cuerpito, que soy vulnerable. Claro, me vivo desde la separación, eso es lo que el curso se refiere con estar separados. Y si me vivo con el espíritu, o sea, estoy en amor, estoy conectado. Y este ejercicio de centramiento ayuda mucho a conectar, a que conectemos, porque nosotros realmente nos sentimos así, por eso nos sentimos faltos de energía, nos sentimos débiles, ¿no? Nos cuesta relacionarnos con los demás. Todo esto es debido a esto. Pero por eso yo imprimí bastantes hojas, o sea, es largo el curso, pero no los quiero aburrir y ni que les resulte cansino. Por eso traté de ponerles el ejercicio para que la mente pueda un poquito, ¿no es cierto?, hacer otra actividad y no los aburra escuchando mi voz ahí, ¿no? Y en la próxima nosotros vamos a ver El cuerpo del dolor de Eckhart Tolle, porque lo quiero que lo relacionemos con esto, para que nos ayude un poco a ver por qué nosotros este cuerpo del dolor que está tan asociado, como hablábamos la otra vez de las memorias, ¿no? A ver por qué nosotros funcionamos así, tan disfuncionales, ¿no? Bien, entonces, esta es su experiencia, sería todo esto que les acabo de decir, y él dice que es nuestra realidad, su experiencia, psicológicamente hablando, ¿no? Es nuestra verdad. Yo soy exactamente lo que he ejercitado. Podré opinar lo que quiera, podré soñar que soy un gran personaje o imaginar que soy muy poca cosa, pero aparte de lo que sueñe, aparte de toda fantasía u opinión, yo soy exactamente lo que he ejercitado. Y esto en todos los niveles, desde el más material hasta el más espiritual, ¿no? Fíjense, esto no... claro, sí, por eso yo quiero ir despacio, Zulema, como dice Zulema, porque sé que la mente nuestra
tiene una capacidad, ¿no?, de poder prestar atención, y si no se nos va la atención. Y además que estamos 2 horas y bueno, para nosotros llega un momento que no podemos, ¿no? Por eso vamos lento. Fíjense en esto que acabo de leer, a ver, díganme si a ustedes no les suena parecido a lo que dice el curso de milagros, que lo que aprendo es lo que enseño y lo que enseño es lo que aprendo, ¿no? Porque, claro, yo experiencia es lo que he ejercitado, ¿no? Y el yo idea, ¿no?, es que en nuestra vida cotidiana nos encontramos enfrentados por un lado con esos impulsos. ¿Se acuerdan que dijimos ese impulso que me viene de dentro, ¿no? Esto que empuja por salir, por expresarse, pero que yo lo reprimo, ¿no? Lo retengo. Y por otro lado, con un reglamento exterior, que ya vimos al principio, lo de la demanda del mundo, ¿no?, de la sociedad, que me obliga a tener que, o me dicta normas, que me dice lo que está bien y lo que está mal, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? Claro, exactamente, teoría no es experiencia. Perfecto. Bien, entonces, así nos vivimos cuando no estamos en el yo experiencia. Entonces nos vemos obligados a administrar estos impulsos. Necesitamos reglamentar su expresión, su salida. Tengo que poner una barrera entre mis impulsos y el exterior, ¿no? Esto acá, por eso les dejo el cuadrito. Acá ven que yo puse, ven, la idea de mí mismo en relación con el mundo. Tendría que ser el yo idea, ¿no? ¿Qué me creo que soy yo en relación con el mundo, ¿no? ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿No? Vendría a ser como, digamos, lo que el curso de milagros dice, el concepto del yo. Vendría a ser lo que creo que soy, ¿no? Claro, muy bien, Laura. Laura me encanta porque ella está haciendo un montón de progresos. O sea, yo la voy observando, ¿no? Ustedes dirán que no me doy cuenta, pero la verdad que yo presto mucha atención a lo que van expresando, porque es increíble, porque como empezó Laurita, ¿no? Ahora ella, cómo se va tomando conciencia, ¿no? De que realmente nos estamos viviendo en una realidad virtual, o sea, en una mente que se piensa, que imagina, que fantasea. O sea, que no nos vivimos, ¿no? ¿Estamos tomando conciencia hoy de esto? Claro, exacto, como dice Cherry. Claro, exacto, muy bien expresado. Lo voy a leer como lo escribió ella porque está muy bonito. La experiencia solo sucede en el presente. Luego pasa a ser un recuerdo, ¿no? Y pone entre paréntesis pensamiento. Siempre el aprendizaje sucede en el presente, donde la experiencia es infinita. Claro, nos sentimos el todo, ¿no? Nos sentimos... Eso vendría a ser lo que el curso de milagros dice, la extensión. Siento que me extiendo, ¿no? Que soy yo realmente, quien yo soy, ¿no? Bueno, y ese yo idea, esa barrera, ¿no?, que hay en nuestro interior, entre nuestro interior y el exterior, es una estructura mental que se forma a la que nos hemos acostumbrado a llamar yo, ¿no? Cuando yo digo yo, me estoy refiriendo al yo idea. Esta estructura mental tiene por función vigilar los impulsos, frenarlos o darle paso libre, recibir los impactos del exterior, rechazarlos o aceptarlos. Esa estructura mental constituye el yo idea, la idea que yo me he formado de mí. Y este yo idea no solamente hace esta función, diríamos, de policía, ¿no?, como un policía, sino que va adquiriendo unas nociones, unas configuraciones sobre cómo creo ser yo. O sea, no está, como decía Laura hace un ratito, ¿no? Sí, estamos en vivo. Esto que yo, como yo me pienso que soy, como yo me creo que soy, ¿no? Lo que me dijo el mundo que soy. Fíjense, ¿no? Todo este conjunto, ¿no?
Tales nociones se forman por un lado según las experiencias que voy acumulando cuando yo interpreto estas experiencias mentalmente. Yo tengo un éxito, yo consigo esto, entonces yo me apunto un tanto favorable en mi yo idea, entonces digo, yo soy muy bueno en esto, soy apto. O si no digo, soy un fracasado, estoy en un bajo nivel. O sea, me defino, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. Por un lado, se insertan en este yo idea las experiencias que voy viviendo, tal como yo las percibo intelectualmente. Pero, por otro lado, voy inscribiendo en este yo idea todas las percepciones, todo lo que me llega referente a mí del exterior. Es decir, cómo las demás personas me tratan, cómo me consideran. Fíjense que hasta eso influye en nuestro yo idea, ¿no? Porque parece ser que yo me percibo de una manera, me creo que soy de otra manera, pero parece ser que los demás me ven de otra manera, ¿no es cierto? Claro, claro, bien, bien, claro, porque todos tenemos, como dice María, este conocimiento es de todos, o sea, todos tenemos esto. Esto es lo que, a ver, para ir, o sea, traspolándolo al curso de milagros, ¿no? Es lo que el curso de milagros dice, eh, em, ay, no, se me fue la palabra. Cuando el curso de milagros nos dice, eh, bueno, ahora cuando se me venga de vuelta se los digo, pero es expresar lo mismo que dice el curso. El curso te dice, te habla de la percepción verdadera, te habla de la percepción errónea, te habla de una mente errada, te habla de una mente correcta, te habla de un tomador de decisiones. A eso les quería decir. Cuando nosotros nos vivimos en presente y estamos en el tomador de decisiones, realmente nos vivimos como lo que realmente somos, ¿no? Por eso ella dice qué bonito, ¿no? Ay, pensaba que yo no, no disfrutaba. No, 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 sí. Ahí está, esa memoria de lo que soy, como el curso dice, el Espíritu Santo, la memoria de Dios, del amor que soy, está en todos nosotros. En el momento en que se activa, que comienza a, como a latir dentro de nosotros, busca salir, busca expresarse. Necesitamos expresarla. ¿Entendés? Por eso después decimos, ay, pero me siento tensionado, angustiado, con miedo. ¿Y cómo no me voy a experimentar así? Si me estoy reteniendo todo el tiempo, ¿no? Le estoy haciendo caso a ese yo idea, ¿no? Eh, claro, sí, es como, ¿no es cierto? Como dice Marcela, como estar con el curso y bueno, siempre lo relacionamos todo con el curso porque ahí está todo, pero bueno, es como ahora eh, buscar estos espacios que los damos los domingos para no hablar tanto del curso y verlo más desde este nivel, ¿no? Claro, es la proyección, ¿no es cierto? Bien, y esperen que antes de que nos vayamos les quería leer este del yo ideal, para que ya para el otro domingo no nos quede incompleto. Ese yo ideal, ¿no? Cualquier cosa después el otro domingo repasamos un poco, porque hay más escrito. Yo ahí le puse lo que espero llegar a ser, ¿no? Fíjense, es como, bueno, acá en el mundo le llamamos ese sueño dentro del sueño, ¿no? Todos queremos ser, porque como no estoy a gusto o conforme, como creo que soy, quiero llegar a ser otro, ¿no? Ese yo ideal. Todo esto que me cuento, ¿no? Como decía Laura, que estaba muy bien lo que ella explicó, porque, claro, como me vivo pensando, vivo una idea de mí, no me vivo yo realmente, ¿no? Entonces, esto es darnos cuenta cómo nuestra mente, ¿no? Oscila entre este yo idea y este yo idealizado y cómo realmente se está pensando todo el tiempo, evadiendo el presente, ese ahora, ¿no? Ese donde yo puedo experimentarme como quien soy,
es lo que nos ocasiona sufrimiento. A esto que nosotros le llamamos sufrir aquí en el mundo, ¿no? A ver, que les quiero leer algo que diga él. Dice, el resultado de esta tensión de vivir tensos, ¿no? Y de esta insatisfacción, es que yo necesito entonces crear a través de mi mundo imaginativo, necesito crear la idea de que yo algún día haré una cosa determinada, que conseguiré unos objetivos, alcanzaré alguna perfección, gracias a lo cual conseguiré dos cosas: vivir esto que no he podido vivir y recibir el reconocimiento, la aprobación y la admiración de los demás, ¿no? Que esto está muy relacionado, ¿no? con esta idea del mundo que tenemos, de sentirnos aprobados por los demás, ¿no? Como dice acá Amareli, que está poniendo, yo voy a bajar porque se me fue el chat para allá. La idea igual proyección, claro, perfecto. Pensamientos, percepciones. Claro, nosotros tenemos como digamos el entrenamiento previo por el estudio del curso, entonces capaz que nos es más fácil relacionar los conceptos. Me formo así un yo idealizado, en el que yo soy el héroe. Un yo idealizado que a mí me da una gran satisfacción porque vivo la culminación de mí mismo y al mismo tiempo estoy recibiendo la admiración de los demás. Véase cómo es una creación de mi mente, gracias a la cual se cumplen los dos objetivos indispensables: dar salida ideal a mis energías reprimidas y al mismo tiempo seguir mereciendo más que nunca la aceptación social, ¿no? Por eso vemos después eso que le llaman todos esos síndromes en el mundo, ¿no? No sé qué, el síndrome de Urbis, el síndrome de no sé qué, todos esos síndromes, ¿no? Que vemos en el mundo, que le ponen, bueno, los psicólogos le ponen nombres, ¿no? Claro, ¿de dónde van a venir? Vienen justamente de todo esto, ¿no? Que nosotros nos contamos, o sea, como decíamos hace un rato, o me vivo en una idea ideal, valga la redundancia, de lo que yo creo que soy, entonces cuando el otro me pisa mi yo ideal, salto como leche hervida y ataco, o me vivo en ese yo idea, ¿no? Ahí reprimido en el pasado, con miedito. No, mejor voy a hacer caso a lo que dice el mundo. Hagamos todo, vayamos, si todos van para allá, yo voy para allá. Total, bueno, yo tengo mis ideas, ¿no? Y me vivo aislado. Pero esos dos yoes que nombra Antonio Bley, no soy yo. Yo soy ese yo experiencia, el que está en el medio, el que se vive, ¿no? El que puede expresar, el que deja salir todo eso. Por eso después hablamos de cómo liberar el inconsciente, cómo limpiar el inconsciente. ¿Y cómo se va a liberar el inconsciente? Cuando dejo de reprimir, cuando dejo de negar, ¿no? Como decía hace un rato Marelis, que estaba poniendo ahí en el chat, porque claro, todo lo que yo niego se proyecta. Lo veo ahí proyectado. Así funciona nuestra mente. Claro, como dice Cherry, la aceptación de la sociedad refleja la aceptación que yo tengo de mí mismo. Si yo me siento autorrechazado, voy a ver un mundo ahí fuera que me rechaza, pero está muy relacionado, ¿no?, con estos conceptos de quién creo yo que soy, ¿no? ¿Qué idea tengo de mí? ¿O qué ideal tengo de mí? Claro, estoy viviendo en esos dos y nunca estoy en mi yo experiencia. Por eso el yo idea está siempre tendiendo hacia ese yo idealizado. Yo ciertamente ahora soy así, tengo mis limitaciones, pero espero llegar a algo. Este llegar a algo es una cosa que fabrico en mi mente con materiales socialmente buenos. Quiero ser muy inteligente, muy eficaz, muy honrado, una persona creadora, perfecta, y lo voy vistiendo con cosas que pueden merecer la aceptación social y que al mismo tiempo me den a mí la impresión de que yo viviré mi propia plenitud.
cuanto más intensa y grande sea la cantidad de energía reprimida, mayor la frustración, más fuerte y más cargado estará ese yo ideal, ¿no? Por eso vemos ahí en el mundo, ¿no? Esta gente bueno, que se desesperan por llegar al poder y dominar, ¿no? Como, ¿no? O ser famoso en el mundo, qué importante que es ser famoso, que todos me aplaudan y digan cosas de mí, ¿no? O sea, todo así está todo diseñado. Claro, claro, justamente en un tiempo vivimos en la mente, por eso nos vivimos pensando en algo que no existe. A ver qué dice Lisandro, y ahí en esa aceptación es donde veo la luz oscuridad. Claro, claro, tal cual. Entonces, este aprender, ¿no? Por eso es tan importante esto que nosotros practicamos todos los días del perdón, porque cada vez que perdonamos, estamos viviéndonos como realmente somos, ¿sí? Estamos soltando, por eso tanto esto de soltar. ¿Qué es lo que tengo que soltar? Una idea que tengo de mí, ese yo idea que me fabriqué, y un yo ideal, que parece como el palo y la zanahoria que decíamos la otra vez, ¿no? No existen, no tienen sentido. ¿En qué momento me vivo yo? ¿No? Me expreso yo, como soy, tal cual quiero ser, tal cual soy, ¿no? Eso no lo dejamos para no sé cuándo será. Cuanto más fuerte y más cargado está este yo idealizado, menos fuerte yo seré en el presente. ¿Ven? Más me vivo en el futuro, ¿no? Como decía Rosario acá, ahí, que decía llegar a algo es ya pensar en el futuro que no existe. Toda la energía reprimida procedente de mi pasado y que se proyecta hacia mi futuro es un déficit y un lastre para mi capacidad de vivir el presente. O sea, no basta con que yo diga, ay, me voy a situar en el ahora, aquí y ahora, ay, yo soy aquí. No, no, no. No es una cosa que hago a nivel mental, o sea, que me cuento. Porque si no es un cuento, me sigo contando un cuento. Es algo que yo tengo que practicar, experimentar, sentirlo internamente, ¿no? Que cuando amo, amo, ¿no? Que amo, que soy yo soy quien me estoy experimentando así, como el amor que soy. Eso es una experiencia de Dios, es lo que habla el curso de Milagro, una experiencia de Dios, ¿no? Como hace un rato decía, les podemos decir muchas palabras, muchas teorías, pero si no llegamos a captar esto profundo, nos quedamos ahí en la superficie, ¿no? Que no vamos a ningún lado, ¿no? Hola, Adri. Claro, como dice Carol, el ego siempre necesitando cosas del exterior. Y Cherry que dice, claro, exacto, lo que dice Cherry es perfecto, ¿no? Tiene mucha importancia la honestidad que uno tiene consigo mismo y darnos cuenta de que solo nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Por eso miren cuántas cosas que nosotros hoy estuvimos explorando que tienen que ver con ideas fundamentales, ¿no? Que son ideas milenarias, que cuando descubrimos eso decimos, ¡ay!, ¿no? Parece como que sentimos que lo descubrimos, pero es algo que ya está en todos nosotros. Es como que ahora lo estamos sacando y lo estamos viendo y decimos, ¡ay, mira! Tanto tiempo dormido que estuve, ¿no? Y ahora me estoy despertando. Bueno, amigos, ya nos pasamos como 7 minutos. Bueno, fue re lindo compartir este momento con ustedes. Mañana nos veremos en el curso, ¿no? Con nuestras lecciones, a los que estamos estudiando el curso de milagros, y a los demás los saludo hasta el domingo que viene, en el que vamos a seguir con esta parte que nos quedó. Vamos a volver a repasar un poco estos conceptos y después ver un poquito sobre el cuerpo del dolor. Chao, gracias a todos.